Muchísimas gracias al primer Congreso Caribeño de Investigación Educativa por brindar el espacio y la oportunidad para presentar este trabajo de investigación intitulado Concepciones de las Infancias, Percepciones y Transformación, cuyas autoras somos la profesora Margarita Villegas Graterol de la Universidad Federal Rural de Semiárido, Brasil, y la profesora, quien les habla, la profesora Marina García Rosso de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. Este trabajo se inicia desde la reflexión de la formación pedagógica del futuro profesor. Somos profesoras del área de componente docente con experiencia en el área de psicología, en el área de investigación. Producto de la reflexión sobre esta práctica nos hemos dado cuenta pues que aún la formación del docente está centrada en la especialización, en la especialidad. Por supuesto que este es un asunto bastante importante, pues se requiere de un docente especialista, se requiere de un profesional que desarrolle unas habilidades técnicas instrumentales para el ejercicio de la docencia. Sin embargo, desde esta perspectiva, cuando se hace énfasis en esta área de formación o en esta componente de la formación, en algunos casos pues se enajena de los estudiantes, se enajena excluyente de los saberes y de su historia individual y cultural de que se está formando, ¿no? Por eso este trabajo asume desde esta perspectiva histórica, cultural, y pues surge esta reflexión que culmina a valorar estos saberes construidos en la interacción social a lo largo de la vida del futuro profesor, ¿no? Estas ideas que el profesor tiene en relación con lo que distintos conceptos específicamente, que es el concepto que estudiamos, en este caso la concepción que estudiamos es la concepción de las infancias, ¿no? Cómo además esto no, cómo estas concepciones influyen de alguna manera sobre las relaciones humanas en el aula de clase. De esto dependerá además cómo consciente e inconscientemente el docente concibe los niños, ¿no? Esas vivencias además de estas ideas que los estudiantes tienen sobre los infantes, pues son subjetivadas en el ejercicio de la docencia de diferentes maneras. De allí el interés de develar estas percepciones y además de develar el proceso de transformación que se da dentro del contexto universitario sobre estas concepciones de las infancias expresadas por los estudiantes para futuros profesores. Partiendo de allí, tenemos pues, un campo de literatura, de fundamentación teórica pues bastante amplio. Está asociado específicamente a dos áreas que son bastante importantes, ¿no? Hacia la idea de qué entendemos por concepciones y cómo estos conceptos se relacionan con lo que son las representaciones, el imaginario social y cómo entendemos de alguna manera a la infancia, reconociendo la diversidad, pero también reconociendo la singularidad de donde emerge. En este sentido, pues tomamos el concepto de Moscovici como de las representaciones sociales asociadas a este corpus organizado de conocimientos dentro de una estructura social, dentro de un contexto sociocultural y que pertenece al campo de las actividades psíquicas, ¿no? Y que hacen inteligible la realidad física y social, que hacen comprensible esa realidad física y social y se convierte en una herramienta además de interacción dentro de ese entorno social particular, ¿no? En esa relación cotidiana de intercambio. Autores como Paves, Soto, como Gaitán plantean de que en relación con lo que son las concepciones de las infancias, de que no existe una única infancia, pues cada infancia varía de acuerdo al contexto sociocultural, al momento, ¿no? Al contexto sociohistórico en el cual se concibe, se están desarrollando los niños, ¿no? Las ideas que tengamos en relación con ellos, pues depende de los cambios que se dan dentro del entorno social, dentro de las sociedades. Y por eso entonces, a pesar de que se vivió el mismo momento histórico, pues de acuerdo a cada geografía, de acuerdo a cada región, de acuerdo a cada cultura, de acuerdo a cada grupo sociocultural, pues van a variar estas concepciones. Son diversas, son múltiples, son ricas, son multiculturales, por eso de allí el interés pues de estudiarlas desde una perspectiva del campo educativo, cómo el futuro profesor las concibe, ¿no? Y cómo podría ser cuál podría ser el impacto y cuál además, lo más importante, en este caso, en el caso de la formación pedagógica, cómo se pueden transformar, ¿no? Estas percepciones en el caso de requerirse. Este trabajo atendió una metódica hermenéutica, pues nuestro interés fue develar el significado de esas concepciones y las estructuras subyacentes dentro de esas concepciones sociales. Para el proceso de transformación, inclusive para el proceso de develar este significado, necesitamos de una dialéctica
necesitamos del diálogo, necesitamos de la interacción social, necesitamos además de una necesitamos de la escucha comprensiva para poder interactuar con estos significados, ¿no? Por supuesto para poder interactuar con los estudiantes. En este caso, pues fue una interacción que partió desde el sujeto conocedor al sujeto conocido dentro de ese contexto social donde se generaban esos significados, interpretándose desde la experiencia particular, ¿no? Por eso desde la perspectiva sociológica, en las interacciones desplegamos valores asociados a lo que es la empatía, la comprensión y el respeto al sujeto, a la individualidad del sujeto, a la individualidad además de esa concepción que el estudiante tenía y tiene sobre las infancias, y además al proceso de cómo su propia vida, cómo su propia experiencia de vida como estudiante, cómo su propia experiencia de vida como hijo dentro de un contexto familiar, pues y influía o influye en esas ideas que él tiene sobre el niño. Este trabajo se realizó con 13 estudiantes a través de dos técnicas bastante importantes, con un corte bastante sociocultural, que es la narrativa, en este caso las narrativas autobiográficas, las narrativas pedagógicas autobiográficas, que nos ayudaron un poco a develar y a comprender, digamos, la raíz de estas concepciones de los estudiantes, la raíz que ellos tenían, además la experiencia de vida dentro, no solo dentro del contexto familiar, sino dentro del contexto escolar, ¿no? Son narrativas autobiográficas escolares. Y por supuesto la indagación dialógica para profundizar en lo que eran los significados, ¿no? En los significados, en las estructuras subyacentes que estaban dentro de esos significados, y por supuesto que teníamos que estar apegados a lo que la persona expresaba, lo que la persona quería expresar, ¿no? Las ideas que él y ellos tenían sobre las infancias. Por lo tanto necesitamos de esa indagación para tratar de apegarnos lo más que podíamos a los significados que los estudiantes querían comunicar cuando expresaban cuáles eran sus concepciones sobre las infancias, ¿no? Cuando escribían sobre ellas. Este proceso se realizó a través de 2 semestres académicos en 2 asignaturas pertenecientes al área de psicología, psicología evolutiva o psicología del desarrollo, y psicología de la educación o psicología del aprendizaje. Pero hubo un tercer momento que ya era el encuentro individual, donde partiendo de toda la información recolectada en en los dos primeros momentos, pues se profundizaba en ciertos puntos, ciertos aspectos que eran de interés para la investigación. Ayudaba, por supuesto, de lo que es la observación participante, los grupos de discusión, estos relatos autobiográficos y, por supuesto, las indagaciones dialógicas semiestructuradas, ¿no? Esto nos llevó a develar, digamos, 5 tipos de concepciones sobre las infancias que los estudiantes manifestaron. La caracterización de 5 concepciones, pues, valga la redundancia, con características bastante particulares, estuvieron asociadas y fueron intituladas como infancias creacionistas, orgánicas, contextuales, trascendentales y heterogéneas. En el caso de la primera concepción, las infancias creacionistas estuvieron asociadas a aquellas ideas manifestadas por los estudiantes del niño como ser inocente, como ser puro, como ser auténtico, como aquel ser humano que llega como una bendición de Dios, ¿no? Y además que es carente de malicia alguna, ¿no? Desde la perspectiva orgánica prevaleció aquella idea del niño, y del niño como en una etapa donde está en constante desarrollo, donde la maduración es constante, donde el desarrollo es innato, pero además que tiene y despliega una serie de habilidades que le permiten conocer el mundo el cual está empezando pues a descubrir de alguna manera. Estas se fueron intituladas como esa curiosidad panorámica de que además le sirve el niño como herramienta para desenvolverse en el entorno social donde está creciendo, fue manifestado por los estudiantes. También se percibieron concepciones que denominamos concepciones contextuales. Ellas estuvieron asociadas a la idea del niño como ser indefenso dentro de un contexto sociocultural determinado, indefenso dentro de un contexto pues, que está asociado quizás por el adultocentrismo, que hace al adulto como centro del desarrollo y no al propio niño, lo que convierte al niño en un ser vulnerable.
y además al niño en situaciones de indefensión, ¿no? En situaciones donde ellos están carentes de protección, conciben a los niños que están expuestos a la tecnología, a una tecnología pues quizás sin medida, ¿no? A una tecnología que coloca a los niños en una situación de riesgo social cuando no es controlada cuando no es supervisado de alguna manera, cuando no es supervisado responsablemente por el adulto, hasta el niño pues abandonado en la pobreza, lo cual pues causa desventajas a nivel educativo frente a ellos, pues es cierto que quizás pues los niños en una situación de pobreza y de pobreza extrema pues no tienen las mismas oportunidades que los niños pues, en otras condiciones sociales. Además del niño, que el niño sin voz, que el niño cual se le, de distintas maneras, en este caso desde la perspectiva contextual, veían los estudiantes a los niños como vulnerados de sus derechos, ¿no? Sin participación social, sin derecho a expresar su opinión, a participar en procesos pues que le incumben y pues situaciones que el contexto es el que los, digamos de alguna forma, en que los coloca en estas, en estas condiciones, ¿no? También observamos lo que era las infancias heterogéneas, como aquellas mezclas entre las mezclas o combinaciones entre las infancias orgánicas y las infancias contextuales. Por ejemplo, el niño es un ser, lo describían al niño como un ser en constante desarrollo, pero está indefenso porque todavía el entorno influye sobre él, o está en indefensión porque esta idea de desarrollo y de buen desarrollo puede influirse si los niños, puede influirse de manera negativa o positiva si el niño, por ejemplo, está expuesto a la tecnología de la manera adecuada o inadecuada. Estas mezclas, digamos, de concepciones las llamamos concepciones heterogéneas porque no, pues tienen una como una unidad representacional pues bastante clara. En la infancia, en la concepción de las infancias trascendentales, un poco donde el momento además coincidió con el momento cuando al estudiante se le permitió desde el punto de vista de expresar, pues, y no solamente concebir al niño como un objeto, sino concebir al niño como un ser humano que, digamos, de alguna manera, él también atravesó por esa etapa del desarrollo, por esa etapa de la vida, y donde él de alguna manera, pues, el reflexionar sobre su propia experiencia de vida lo convirtió o lo pudo acercar de manera sensible o de manera distante a lo que eran las infancias, ¿no? Por ejemplo, él podía decir, el estudiante uno de los estudiantes relataba que en este caso, pues su infancia le servía además como experiencia, para interactuar con los niños, para saber cómo interactuar con ellos, no solamente desde el punto de vista de su experiencia como niño en el contexto familiar, sino como niño en el contexto educativo. Manifestaban que quizás iban a ser como ese docente con el cual sintieron afecto, con el cual se sintieron protegidos, pero también, o en algunos casos, pues lo hacía distante, ¿no? Que iban a ser bastante diferentes a cómo su padre, su madre o su educador influyó sobre ellos, ¿no? Y desde esta perspectiva narraban o describían o interpretaban lo que eran las infancias. Aquí en este caso pudimos que cada una de estas concepciones era influida pues por un área o por un área específica, ¿no? Asociada a lo que era la biología, la medicina, en el caso de las infancias orgánicas, la religión, en el caso de las infancias creacionistas, la pedagogía, ya en muchos casos, en el caso de las infancias orgánicas, en la infancia contextual, las realidades contemporáneas, y en el caso de la infancia trascendental, ¿no? El núcleo de representación aquí fuerte era la experiencia individual, ese yo del estudiante como experiencia individual y sus patrones de crianza y además de educación. Encontramos además que en la concepción creacionista esas imágenes del niño en la iconografía religiosa coincidieron con las expresiones sobre los niños como un designio supremo. En las infancias orgánicas pues se distinguieron cualidades para conocer las cualidades del niño para conocer y obtener información de su entorno de forma panorámica, curiosa, ampliada y detallada. Desde la perspectiva contextual, percibieron a los infantes como vulnerados ante la realidad de crecer en un entorno que les desprotege por descuido, por negligencia o por prevalencia de creencias o conflictos que impactan la vida de los niños.
Además, en la infancia heterogénea, pues se percibieron diversas, en tanto que no se suscribían a un núcleo de unidad representacional, sino que podían develar pues múltiples concepciones, en algunos casos contradictorias. En el caso de la infancia trascendental, aquí vimos un poco cómo la subjetividad del estudiante fue permeando esa concepción y solamente esto fue alcanzado a través del reconocimiento de la historia de vida del estudiante, cómo estos patrones de crianza trascendieron y se valoraron como ejes de referencia para concebir al niño, ¿no? Esto implicó el reconocimiento de la infancia como un mecanismo para reconocer en su singularidad, es decir, en la singularidad de la vida del estudiante, a la propia experiencia, de la propia experiencia del estudiante, la singularidad del niño además, ¿no? Como conclusiones previas, pues tenemos de este trabajo, entendemos que pues, esto es un proceso de aproximación a lo que era la percepción de estas concepciones y ese proceso de transformación. Entendemos que los resultados pues, revelaron estos núcleos sociales, distinguiéndose, pues, como hablábamos anteriormente, estos conocimientos religiosos, científicos como su fundamento. El núcleo individual se relacionó con las percepciones representadas en características y adjetivos sobre las infancias, ¿no? Que entrañaban su experiencia de vida como niño en la vida familiar escolar. Se apreció el reconocimiento de sí mismo, en este caso en la infancia, en la concepción trascendental de la infancia, como experiencias que facilitaban o dificultaban este proceso de transformación de estas concepciones. Esto implicó subjetivar la experiencia de vida del estudiante para iniciar ese proceso de transformación. Un poco reconocer cómo había sido su experiencia de niño, reconocer cuál había sido su experiencia dentro de la escuela, dentro del grupo social, inclusive dentro del entorno familiar, ¿no? Y cómo fue su experiencia, cómo conciben los niños y un poco pues esto los ayudó pues a acercarse de manera más sensible a pues que ciertos comportamientos de los niños que quizás en un principio de su formación no entendían mucho, ¿no? Y quizás pues reconociendo ya desde el punto de vista individual, desde el punto de vista de su experiencia de vida, cuáles eran esas características de la infancia, pudo comprender más al otro desde el alteridad, ¿no? De la comprensión al otro como un ser singular. Por ende, pues recomendamos considerar este bagaje de conocimientos previos, rescatar las concepciones por medio de una pedagogía que incluya el saber del estudiante y atender el proceso longitudinal de transformación de estas concepciones, ¿no? No solamente reconocer cuáles son las concepciones, sino que de alguna manera cómo desde el punto de vista pedagógico, didáctico, metodológico, además podemos acercarnos a un proceso de transformación de estas concepciones. Este proceso, pues, entendemos la transformación de las concepciones de las infancias, está influido evidentemente por su experiencia de vida, pero también por su experiencia de vida dentro del contexto universitario, ¿no? Dentro del contexto universitario que requiere de una mediación pedagógica para que estas concepciones puedan ser transformadas. Tentin Fanfani expresa de manera pues bastante explícita cómo pues el considerar pues las experiencias previas de ese estudiante son importantes, pues indica que ninguna otra profesión tiene esa oportunidad, ¿no? Solamente en la formación docente se empieza que en una etapa muy temprana de la vida, cuando el niño comienza la escuela, al mismo tiempo que aprende las letras, aprende a enseñar. Muchísimas gracias.